Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en Cuarentena. Continuamos con las entrevistas. El día de hoy es para mí un lujo entrevistar a una autora a la que admiro muchísimo. Piedad Bonet está con nosotros. Piedad, bienvenida al Buen Librero. ¿Cómo estás? Hola, Gianfranco. Bien, será. Gracias. ¿Cómo te va tratando la cuarentena? Pregunta de cajón que le hago a todos mis invitados. ¿Cómo te van tratando estos días en esta Pues, situación atípica para todo el mundo, no? sabes que no es fácil ni siquiera precisar los sentimientos, ¿no? Digamos que en principio ha estado bien para mí, porque sabes que los escritores nos gusta estar quietos, eh, necesitamos silencio, es una época sin viajes. Yo estoy agradeciendo mucho el tiempo extra hasta donde se tiene. Por otro lado, pues estamos agobiados con las tareas domésticas, lo que nos ha hecho también valorar mucho el trabajo de esas personas que nos ayudan a, digamos, a mantener unos niveles de vida que nos permiten leer y escribir ordinariamente, ¿no? Y de resto, pues hay momentos de angustia, hay momentos de desasosiego, hay tristeza por lo que está pasando en nuestros países en este momento, hay una ebullición tremenda de la cabeza. Yo estoy haciendo muchas lecturas a propósito de todas estas cosas y, y entonces estoy, digamos, muy activa desde el punto de vista reflexivo. Estoy escribiendo 2 textos al tiempo, uno motivado por lo del coronavirus y todo esto, y una novela que ya tenía en curso. Es decir, es una época intensa, donde el tiempo tiene una dimensión muy distinta, donde el futuro parece una cosa muy lejana, donde a veces el presente hay que sobrellevarlo con paciencia, eh, y darle sentido a estos días a los que tantas cosas hermosas les faltan. Mencionabas que estabas leyendo. ¿Qué cosas estás leyendo en esta época? Mira que siempre leo 2 y 3 libros al tiempo. Entonces, estoy leyendo en este momento a Bifo Berardi, que es un filósofo italiano. Eh, Leo también a Natalia Ginsburg en estos momentos. Estoy leyéndome la biografía de Humboldt, es hermosísima, de esta chica Wolf. Acabo de leer una novela de Saunders, el norteamericano, Lincoln en el bardo, ¿sí? Y leo poesía, leo a Byung-Chul Han. Aquí tengo en este momento Muerte y Alteridad, porque, porque para mis columnas, este es el de Franco Berardi, que es un libro hermosísimo. Entonces leo ensayo, leo novela, leo poesía. Me tiene muy encantada el libro de Humboldt. Bueno, en fin. Has leído de todo en este tiempo y tú también has escrito de todo a lo largo de tu carrera. Te he visto escribir poesía, narrativa, ensayos definitivamente por el tema académico. ¿Con cuál de los géneros te quedas y cuál es el que te gustaría explorar en algún momento si es que acaso ya no lo has explorado? Bueno, el género que siempre he querido explorar y nunca he podido es el cuento. Es un género que admiro muchísimo. Lo trabajé muchísimo como profesora en la universidad. Soy buena lectora de cuentos. Mm, Ahora tenía 6 o 7 cuentos, y dije, bueno, por fin voy a hacer un libro de cuentos. Y un día estaba parada en alguna parte, me pasó algo muy pequeñito y los 5 cuentos se juntaron y se convirtieron en una novela. Y esa es la novela que estoy escribiendo. O sea que creo que el cuento me es negado. El género en el que más feliz me siento es en la poesía, pero esa está llegando muy lentamente en estos días. Yo dejo que la poesía llegue, no me estoy forzando, pero también es porque no estoy leyendo poesía con suficiente asiduidad. Si estuviera leyendo mucha poesía, estaría produciendo poesía. ¿Y por qué el cuento te había sido hasta el momento un género esquivo, que no habías intentado mucho?
Creo que no soy muy buena para esto de lo corto, ¿sí? Aunque el poema se parece mucho al cuento, eh, me parece que el cuento es un género muy, muy difícil. Pues yo también he escrito teatro, tengo 8 obras de teatro. O sea que he escrito novelas, he escrito teatro, escribo poesía, pero el cuento mm, tampoco me voy a volver loca porque no escriba cuentos, ¿no? Me parece que no está tan mal no escribir cuentos. Ahora, uno antes que escritor o autor o autora es lector, ¿no? Esencialmente eso. Eh, Me interesa conocer un poco cuál es tu historia con los libros y cuál es el camino que te lleva finalmente a escribirlos, porque hay una gran distancia, ¿no? El romper esa pared que separa al lector del autor es a veces difícil de romper. ¿Cómo fue tu proceso, más o menos? Mira, mi proceso lo tengo muy claro porque he escrito sobre eso, ahora estoy escribiendo también un poco sobre eso. Yo empecé a leer muy chiquita, cuando tenía unos 5 años. Mi mamá me enseñó a leer antes de ir al colegio y, y yo me hice una muy buena lectora de cuentos infantiles y de cosas que había en la enciclopedia infantil que había en mi casa. Y ahí me enamoré definitivamente de la literatura, ¿sí? En la adolescencia volví con mucho ahínco a la lectura, ¿sí? Y fue como la lectura fue una compañía compensatoria, porque a mí me mandaron a un internado, porque yo era una niña díscola, que no me encontraba bien con el mundo. Entonces encontré ahí en la lectura y en la escritura pues una posibilidad importante de apoyo. Y siempre la lectura ha sido para mí como un salvavidas, algo de lo que me agarro cuando no estoy bien, ¿no? Digo que incluso podría renunciar a la escritura, pero no a la lectura. ¿M? Y ya después entro a la universidad a estudiar filosofía y letras y ya la lectura es para mí, pues digamos, un hábito, una necesidad, un oficio, porque luego me pongo a ser profesora, fui 32 años profesora en la universidad y, y hago esto de que siempre estoy leyendo varios libros al tiempo. Es como una necesidad, ¿no? De que mi cabeza esté haciendo asociaciones de distinta índole. Bueno, y durante muchos años me tocó leer mucha cuestión teórica, etcétera, para ser profesora en la universidad. Lamento haber gastado tanto tiempo en esas cosas. Me habría gustado más leer los libros de mi biblioteca que todavía me están esperando muchos. Y en cuanto a tu labor como profesora, has sido profesora de literatura latinoamericana, ¿no? O de poesía latinoamericana, creo, ¿no? En las dos cosas de poesía y de narrativa, sobre todo daba cursos de cuento o de autores, por ejemplo García Márquez también, o Borges, todo un curso sobre Borges, cuento fantástico latinoamericano. Exploré también gente que no es de América Latina, pero básicamente me concentré en lo latinoamericano y en la ¿Y qué, poesía latinoamericana. y qué recuerdos tienes, sobre todo de la literatura peruana? Porque en una entrevista que te hicieron hace relativamente poco con Alonso Rabí mencionabas que eras, y de hecho me sorprendió que se conociera tan bien la poesía peruana afuera, y quería saber un poquito tu experiencia respecto a eso, ¿no? Pues mira que ahora estaba otra vez pensando en eso, hace un ratito, porque me invitaron a leer poetas que me gustan mucho. Y dio la casualidad que cogí 5 porque el programa no da sino para 5 y había 3 peruanos. Estaba Blanca Varela, José Watanabe y Rosela Di Paolo. Pero podría haber cogido muchos más peruanos, ¿sí? Porque frente a mi biblioteca de poesía estuve mirando y vi cantidades de peruanos que yo podría escoger y leer. Yo aseguro que la poesía peruana es la mejor poesía escrita en América Latina. Eh, y no es una cuestión de afinidades, ¿no? Digamos, porque uno a veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía uruguaya también, las mujeres uruguayas, pero no, yo creo que la poesía peruana tiene un nivel extraordinario y siempre vuelvo a ella y nunca me defrauda.
¿Hay algún autor o autora a la que siempre vuelves, peruano? Bueno, Blanca Varela es mi gran amor, ¿sí? Porque ahora estaba escogiendo poemas suyos. Sé que es un poco hermética, un poco difícil, ¿no? Para un lector común y corriente, pero yo volver a transitar por esos poemas nunca se me agotan, nunca se me agotan. Y a veces yo hago un ejercicio de calentamiento antes de escribir. Me siento con un autor que quiero mucho y muchas veces saco los libros de Blanca y los releo. José Watanabe es otro que es de mi entraña, ¿no? Pero hay muchos, Eielson, Sologuren, eh, mm, bueno, mujeres también, Giovanna Polarolo. El repertorio es realmente enorme. Dicho sea de paso, estuviste hablando de Giovanna Polarolo, estuviste en Perú el año pasado justamente a propósito de la maestría de escritura creativa que lanzó la PUC, ¿verdad? Sí, fueron 2 semanas, una experiencia extraordinaria. Yo ya no hago esas cosas porque yo quiero estar en mi casa, sí, y solo hacer viajes muy puntuales. mmm, no sé, estoy en una época, vengo de una época de una agitación tremenda y ya quiero como un poco de recogimiento, pero me llamó mucho la atención volver a la universidad, en la universidad peruana, a maestría de escritura creativa. Yo tuve un taller de escritura creativa 20 años, o sea, no es una materia que me sea ajena y fue hermosísimo, fue un grupo muy bonito. eh, y bueno, estar viviendo en Lima sola, allí que estaba en un hotel y caminar sola por las calles aledañas y bueno, no sé, fue como un encuentro con Lima, que es una ciudad que me gusta mucho. Qué bonito, qué bonito lo que mencionas, lo cual me lleva también a la siguiente pregunta, ¿no? En una materia confluyen personas de diferentes edades y diferentes tiempos, con diferentes tendencias y gustos a propósito de la literatura, ¿no? Si ahorita alguna de las personas que nos están viendo en este momento por Facebook Live o YouTube, hay muchas que están en escribir, te pidiera un consejo para empezar a escribir, ¿tú qué le dirías? Yo le diría que bueno, primero que lea, porque es que no se puede escribir sin leer, ¿no? Que lea mucho, 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 para que esté muy estimulado y que busque esos autores que le son entrañables, ¿no? Para que despierte sus propias ideas, ¿no? Y sentimientos. Y lo otro es como que para empezar se remonte a sus recuerdos más antiguos, vaya a las experiencias más fuertes que haya tenido, tome nota sobre esas cosas y escoja algo que lo toque personalmente y comience por ahí a ver cómo es la experiencia. Puede ser que haya gente que ese camino no sea el que le resulte más fácil, ¿no? El de la introspección personal. Entonces, que le apunte algo que lo apasione profundamente, ¿sí? Y ahí decida el género, ¿no? Porque también o se puede ser poeta, tener esa pulsión, o se puede ser narrador. Entonces, también hay que saber mirarse y saber qué es lo que uno de verdad quiere hacer. Claro, o sea, es interesante lo que mencionas porque uno tiene todo un crisol de opciones disponibles y de pronto recurrir a la experiencia propia le va a dar recursos suficientes como para poder ver en cuál género se siente uno más cómodo, ¿no? Algo que me dicen algunas personas, y es verdad, pues, ¿no? Que uno no nace ni dice, quiero escribir cuento, quiero escribir poesía, quiero escribir novela. O sea, son las circunstancias mismas las que lo van guiando eventualmente al género y lo van colocando ahí, ¿no? Hablabas de experiencias personales y de verdad que uno de los libros que, no sé si la cámara lo está enfocando ahí, este Sí. libro de aquí, que es uno de los libros que más me gustaron, tuyos, y es uno de los más conocidos también, que se llama Lo que no tiene nombre, parte de una experiencia personal y me sorprendía también leer
en otras entrevistas que habías mencionado que fue también una especie de doble duelo, ¿no? El terminar de escribirlo y además remontarte a la experiencia misma. ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de eso? Bueno, ese libro me transformó la vida a mí. O sea, yo he sido una escritora más bien prolífica, con muchos libros de poesía. Antes de ese libro tenía 4 novelas. Es decir, una persona que ha dedicado la vida a la escritura. Y nunca pensé que me iba a tocar escribir ese libro o que yo iba a elegir escribir ese libro. Ahí tienes un perro hermoso. Sí, se llama Chamaquita y siempre cada tanto, esto es para las personas que están viendo la entrevista también, se cuela en mis entrevistas y quiere hacer preguntas. ¿Quieres hacer una pregunta tú hoy? Ahora la dejamos a que me haga una preguntita. Bueno, entonces lo que te Sí. estaba diciendo es que, bueno, yo tuve la intención de escribir una novela sobre el drama de mi hijo mientras él estaba vivo, que es realmente la última novela que saqué, que se llama Donde nadie me espere, que es sobre un chico que opta por el camino de la calle. Daniel era una persona dentro de unos moldes, ¿sí? Y dentro de una contención tremenda de su enfermedad, que era una enfermedad mental, y con una vida aparentemente muy plena, porque hizo su carrera y estaba haciendo su especialización en los Estados Unidos, pero una de las posibilidades era que de repente abandonara ese mundo y se fuera y saliera al horror de la calle, ¿no? Que es lo que a veces pasa con las personas con enfermedad mental. Entonces era una fantasía mía y yo iba a escribir una novela sobre eso, pero no quise, me dio mucho dolor escribir eso, sabiendo que él podía leerlo. Y en ese momento entonces Daniel muere y, y yo elijo escribir ese libro. Eh, y empecé a escribirlo a los 2 meses de haber muerto él. Y entonces, claro, el duelo estaba tan reciente que lo que yo estaba haciendo era una recuperación de Daniel por un lado, como haciéndolo vivir de todas maneras una segunda vida, pero ese libro tenía que terminar. Y yo no me podía quedar yo escribiendo ese libro eternamente solo para sostenerme en la vida de él. Entonces, cuando fue terminando el libro, o sea, fue un duelo elaborado a través de la escritura, sin que yo me lo propusiera, digámoslo, no era esa mi, mi tarea. Y finalmente también, cuando terminó el libro, fue como que ya se me iba él definitivamente de las manos. No fue exactamente así, porque la respuesta de los lectores fue tan grande que me quedé anclada en ese libro porque todos los días recibía cartas, porque las entrevistas, porque eso duró 5 años y de alguna manera sigue teniendo una colita que me une a eso. Pero yo, pues claro, me he querido desprender de eso, no quise reincidir en nada autobiográfico, escribí la novela que había Claro. postergado con Daniel y, y ahora lo recuerdo de otras maneras. Tengo un librito de dibujos, yo dibujo las cosas que él dejó, eh, su, sus chaquetas, a veces me entro a su cuarto y como me gusta dibujar, tengo un cuaderno donde tengo eso y bueno, y como toda madre que ha perdido un hijo, lo llevo es adentro, ¿no? Y me habla es desde adentro. Me alegro mucho que no haya tenido que vivir esta pandemia. Un muchacho dedicado al arte plástico, un pintor, habría sido muy doloroso y con su paranoia y su miedo y en Nueva York, eh, creo que se salvó de un mundo muy difícil. Es muy duro lo que cuentas, porque las circunstancias en las que yo leí el libro, si bien no he tenido la mala suerte de, o sea, de la fatalidad
de vivir una situación similar, pero fue una dolorosa complicidad la que sentí cuando leí el libro, porque creo que si bien el dolor de una madre que pierde a su hijo es muy, muy grande, es también hermanarse un poquito en la lectura y a la distancia con un recuerdo o el recuerdo de alguien que hemos perdido y que no entendemos por qué, ¿no? O sea, uno creo que queda dándose millones de vueltas la cabeza y no te deja dormir y es un recuerdo que te ataca constantemente, ¿no? Y lo que mencionas acerca de las personas que te abordaron y que te escribieron correos, me imagino que te cargaron muchísimo en su momento, ¿verdad? ¿Me cargaron, dices? Sí, Me pusieron un peso, sí. Tan grande fue el peso que me enfermé irremediablemente porque me salió una enfermedad crónica en la tiroides que estoy segura que apareció ahí, ¿sí? Porque lloré mucho con otros, silenciosamente llorando, porque las cartas que recibí de chicos enfermos fueron muy dolorosas, las tengo todas ahí. Y revivía mi duelo con el duelo de los demás, ¿sí? Pero me sometí a eso hasta cierto momento, porque ahora ya me, me cuido un poquito de eso, ¿no? Y las cosas se remansan también con el tiempo, ¿no? El dolor se pone en otro lugar, ¿no? Pero sí, fue una experiencia muy fuerte que yo la aproveché para conocer a los demás, para conocer las reacciones de la gente, para conocer la enfermedad mental en su verdadera dimensión social, ¿sí? Tan desatendida, tan incomprendida, tan solitarios los que están en ese problema, los que rodean a la persona enferma. Entonces, acopié mucha, digamos, experiencia sobre los seres humanos y sobre esos dolores. Y por eso me sometí a eso. Ya como te digo, pasé a otra cosa y la novela que estoy escribiendo ahora ya no tiene nada que ver con eso. Afortunadamente hasta tiene un poquito de humor, ¿no? La novela que estoy. cuéntame, cuéntame un poquito justamente sobre esto nuevo que estás escribiendo y para que las personas sepan un poquito qué estás incurriendo, si es que se puede saber, ¿no? Este libro de cuentos me parece bastante interesante. Ya casi estoy terminando, entonces puedo decir algo. Eh, lo voy a decir muy cortito, ¿no? Es una mujer que se ve sometida a que eh, renueven su cocina. O sea, una remodelación de cocina, que es lo peor que le puede pasar a un ama de casa. Cualquier ama de casa sabe lo que es eso, ¿sí? Y ese es como, digamos, el núcleo de unas cosas tremendas que están pasando en la vida de esa persona, ¿sí? Entonces, lo que parece cómico está rodeado de cosas trágicas. En realidad es una reflexión sobre el matrimonio. Voy a hacer una reflexión sobre el maltrato, el gran maltrato y el pequeño maltrato a la mujer. Y es también una novela sobre el proceso de envejecimiento y la vejez misma. Eso será una novela corta. Te puedo hacer esa síntesis así porque se la hice esta mañana a mi editora, que la necesitaba y la tengo clara, ¿sí? Y por otro lado, estoy escribiendo un libro que apareció con la pandemia. Yo pasé las primeras 5 semanas en una finca. Me cogió allá y me quedé allá. Y solo podía escribir a mano porque no llevaba el computador. Y empecé a reflexionar. Yo fui una niña enferma, eh, una niña con mucha ansiedad por un lado y por otro lado con enfermedades físicas que eran somatizaciones también. Tuve una úlcera a los 13 años, ¿sí? Y entonces estoy escribiendo como un ensayo con narrativa incluida. Por eso tal vez estoy leyendo a Natalia Ginsburg, porque me, me da muchas ideas sobre mi cuerpo y la enfermedad desde niña y relacionando con el coronavirus, es decir, con una enfermedad que acoge a la humanidad entera y nos somete a esta cosa que se da una vez en un siglo, porque eso
de esta magnitud, pues no se ha dado sino esta vez, ¿no? Versus la cosa privada, pequeñita, ¿no? De una vida, de alguna manera, como siempre, amenazada por el dolor físico. Qué interesante lo que me mencionas. De hecho, me siento muy afortunado de que me hayas conseguido la entrevista, en principio por lo que me mencionabas al inicio, de que has estado tratando de estar un poco más calmada, tomando tu distancia, en las circunstancias en las que me la das también, ¿no? Sabemos que no son circunstancias fáciles para nadie, así que te quiero agradecer muchísimo de antemano. Y solamente una última para terminar. ¿Cuál fue la experiencia de volver a escribir a mano? O sea, porque de pronto esta virtualidad y todo lo que nos rodea nos obliga a tecnologizarnos y vivimos una videocracia en la que estamos constantemente sometidos a videollamadas, a videoclases, a video todo. Y de pronto volver a la experiencia sensorial del papel y el lapicero te ha generado a ti algo nuevo. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Volví a los tiempos en que escribía poesía y esa conexión entre la mano y el papel es muy importante. Tan importante que cuando tenía buena tinta, fluía muy bien y cuando tenía, que ya se me acabó allá y no conseguía, y tuve que escribir con cualquier cosa, ya no era tan fácil la conexión entre el cerebro y el papel. Pero sí me pasó una cosa, y es que sentía que todo eso era provisorio, que no estaba haciendo un texto definitivo, porque como no podía corregir, porque aquí cuando estás en el computador tú pones el adjetivo, lo borras, vuelves y lo pones, pues yo por lo menos trabajo así con mucho perfeccionismo. Allá la flecha, tachar, ese proceso ya no me era cómodo, ya me desacomodó un poco. O sea que tengo muchas páginas escritas, porque escribía ya por lo menos 50 páginas, ¿sí? Pero cuando llegué aquí y miré el texto y empecé a pasarlo al computador, vi que no era un texto realmente definitivo ni podía hacerlo. Es como un doble proceso de edición, ¿no? Sí, Es claro, primero la edición, como un claro, boceto, y y así me lo tomé, porque dije, no me voy a poner a corregir. Yo escribía y sacaba, pero no es la manera como más me gusta escribir. Me gusta escribir y dejar los párrafos perfectos antes de seguir al otro, y así es como trabajo. Si no, no me siento tranquila. bueno, estimada Piedad, ha llegado el final de la entrevista. Quiero agradecerle a las personas que se han conectado a la transmisión de Facebook Live. Este video lo van a poder ver el viernes ya en YouTube. Además, está otra vez decirte muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Sobre todo sabemos porque son tiempos complicados y es un honor realmente poder conversar contigo, aunque sea en estas circunstancias. Y esperamos que cuando esto se normalice, si vienes por Lima, pues poder conversar en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, Piedad. No, te doy las gracias a ti, Gianfranco, porque es una oportunidad de comunicarme con la gente del Perú, que quiero tanto y tengo tan entrañables amigos allá, porque realmente de América Latina mis mejores amigos están en el Perú. Entonces, es una oportunidad para mí, por eso no dudé en decirte que sí, y porque eres librero y aprecio mucho a los libreros. Muchísimas gracias, Piedad. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y con nosotros será hasta una próxima transmisión. Hasta luego.